Christian Horner no supera la salida de Sergio Pérez, así es. El jefe de Red Bull vuelve a mencionar al piloto mexicano y vuelve a mentir. Quiere dejar claro, según él, cuándo fue que el piloto mexicano empezó a fallar. ¿Cuándo fue que Checo, según las palabras de Horner, más bien las mentiras de Horner, empezó a bajar su rendimiento? Él quiere seguir manejando esta teoría, esta mentira, esta farsa ante todos, de que el piloto mexicano se quedó muy atrás de Max Verstappen, que no dio el ancho en ese auto y que no pudo acercarse en puntos y que por eso perdieron el campeonato de constructores. A mí me parece, la verdad, que lamentable, ridículo, patético lo que hace Christian Horner. ¿No le da vergüenza que ya varias personalidades, incluso dos personas muy importantes dentro de su propia escudería o que estuvieron con ellos en ese momento, ya hablaron y dijeron muy claro que lo que falló fue completamente el auto? Que quien no supo, no pudo o no quiso más bien darle un auto competitivo a Sergio fue el propio equipo de Red Bull. Pero como siempre, Horner quiere seguir lavándose las manos y volver a manchar la imagen de Sergio. Ahorita, como sabemos, el equipo de Red Bull ya no tiene a Sergio Pérez, pero quiere de alguna manera, no sé si sea su plan de Horner, quiere que los demás equipos, la opinión pública, culpen a Sergio y tal vez que esto le afecte a su imagen ante otras escuderías que lo quieran contratar. Pero creo que más bien cuando ya estás metido en el lodo, cuando ya estás ahí completamente embarrado, entre más te muevas, entre más hablas, más te embarras. Y es lo que le está pasando a Christian Horner, porque creo que con esto, que ahorita vamos a escuchar sus palabras, simplemente queda más en ridículo y de verdad que ya da asco escuchar lo que dice Horner. Pero como siempre, amigos, aquí en Rick's Speed, como lo hemos hecho durante 4 años, vamos a poner las palabras de este señor, pero le vamos a contestar, porque como aquí siempre lo dijimos y siempre tuvimos razón, este señor todo el tiempo solamente estuvo mintiendo, porque él se va para donde le conviene. A veces abrazando a Checo para después darle una puñalada por la espalda. Así se maneja el jefe de Red Bull. Es el tema que traemos en este video. Bienvenidos al mundo de la Fórmula 1. Esto es Race Speed. Ya van casi, amigos, mes y medio de que se dio ese anuncio de que Sergio Pérez sale de Red Bull. Y en su momento, si nos damos cuenta, fueron algunos comunicados nada más de que salía Sergio del equipo. Chico también agradeciendo, como siempre, el piloto mexicano muy educado y todo. Y hasta ahí, ¿no? Pero han salido mucho más publicaciones o menciones sobre Sergio. Pero sobre todo hemos puesto atención a las que vienen de dentro del equipo o algunos analistas que vieron lo que realmente pasaba. Que ahora que ya Sergio no está en el equipo, ya se atrevieron a decir lo que realmente pasó. Y sabemos que recientemente el que habló fue Adrian Newey. Y no es cualquier persona. Fue simplemente el que hizo esos autos o el que vio cómo su creación la fue destruyendo el propio equipo de Red Bull. Él avisó, les dijo, se preocupó porque vea cómo le estaba afectando ese auto a Sergio. Pero también lo dijo muy claro, el equipo no le importó. El equipo no hizo nada. Newey decidió salirse de ahí para no mancharse con lo que él ya veía que se estaba organizando en Red Bull. Él ya veía cómo estaban haciendo cosas que no eran normales, que no eran leales.
y por eso decidió salir del equipo. Ahora vamos a escuchar lo que el jefe de Red Bull, el ex jefe de Checo, tiene que decir, según él, dónde Sergio se perdió. Pero vamos a escuchar lo que dice Horner y vamos a pausar para ir contestando, porque no es el escenario como él lo pinta. Como ya sabemos, la principal función de Horner es hacer quedar bien a Red Bull ante la imagen pública, que ya no sé cómo lo va a hacer. Red Bull en este momento es uno de los equipos más odiados y uno de los equipos donde te das cuenta que principios como lealtades, como honestidad, están fuera. No lo conocen, no saben lo que es eso. Pero en cambio las traiciones, la lucha de poder, el sacar adelante un proyecto, pasando por encima de quien sea, es lo que más priva dentro de este equipo. Vamos a escuchar lo que recientemente, de hecho al día de ayer, comentó Christian Horner. Le preguntaron precisamente en qué momento fue cuando se perdió precisamente en resultados, ¿no? Vamos a ver lo que dice Christian Horner. Siempre es fácil mirar atrás, es imposible saber qué habría hecho otra persona en el coche. Así empieza Christian Horner, ¿no? Sergio empezó bien la temporada, segundo en Bahrein, segundo en Jeddah y muy rápido en Japón, que es un circuito difícil para un piloto. Hasta ahí, amigos, es lo que vimos en la temporada, y es verdad. Estaban haciendo el 1-2 en las primeras carreras. ¿Por qué? Traías un coche que te permitía estar haciendo eso. Y no importaba el circuito, ¿eh? Jeddah, uno de los circuitos más difíciles. Japón, también. Estaba Sergio. ¿Por qué? Porque el talento de Checo está completito. Está nato el talento de Checo. Pero después vienen los problemas y coincide, amigos. Ahorita van a ver lo que dice Horner y les voy a explicar por qué le digo que coinciden algunas cosas. A partir de Mónaco, las ruedas del coche se salieron de su sitio y en términos de su temporada, y desde ese momento perdimos demasiados puntos. Ok, vámonos con el momento que dice Horner que se perdió todo. Mónaco. ¿Pero qué pasó en Mónaco? Hubo dos cuestiones. Primero, que ahí fue donde Checo, según se habla, ya había firmado, o ahí firmaron su contrato por 2 años más con el equipo. ¿Se acuerdan de las fotos de Jacobi, Checo, Newey en su yate? Ahí habían firmado el contrato. Hasta después se supo. Pero ahí habían firmado ese contrato donde precisamente se habla, porque esto, amigos, solamente es especulación, pero si empiezas a analizar todo, tiene sentido, donde se habla que ese contrato le beneficiaba mucho al piloto mexicano. Un contrato donde habían pasado por encima de Horner y de Marco. Se había firmado con los accionistas, porque estaban muy contentos con todo lo que generaba Sergio. Y viendo hasta ahí cómo estaba el piloto mexicano, haciendo podios, todo eso, y dices, vámonos, recio. ¿Para qué le buscamos? Pero ahí fue donde, con ese contrato que se firmó, les estaba poniendo una soga muy grande a estos señores, a Horner, a Marco e incluso a los Verstappen. ¿Por qué? Porque se habla que en ese contrato Sergio Pérez ya iba a tener libertad y iban a exigir al equipo que tuviera igualdad para las próximas 2 temporadas. Y en eso también incluía la entrada de Ford, que también iba a presionar, porque como sabemos hasta esos momentos, Sergio Pérez era la imagen de Ford. Ahí, amigos, cambió todo. Ellos tuvieron un miedo enorme a que el piloto mexicano pudiera hacer efectivo ese contrato. Y prácticamente, como ha sido ya un sistema de Red Bull, a partir de la 5ª, 6ª, 7ª carrera, empiezan las fallas. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollar el auto
de acuerdo al tipo de manejo de Max y lo alejan del piloto mexicano. Pero en esta ocasión tenían que hacer algo más. ¿Por qué? Porque si ellos dejaban que ese contrato se llevara a cabo, iban a tener muchos problemas. Porque sabían que si a Sergio Pérez lo soltabas, iba a competirle de tú a Max Verstappen. Y ya vemos que cuando Sergio lo dejaron competir en 2023, en las primeras carreras, Sergio venció a Verstappen. Y eso no lo podían permitir. Desde ahí empezó todo. Desde ahí empezaron las fallas. ¿Cómo lo podemos decir? Fallas no inimaginables, sino fallas inexplicables del auto en cada carrera. Ahí empezó todo el plan de Red Bull. Sacar a Sergio Pérez y hacer que ese contrato no llegue a hacerse efectivo. Vamos a seguir escuchando lo que dice Horner. Ganamos más carreras que cualquier otro equipo este año por un margen justo y tuvimos el mismo número de pole position que McLaren. Terceros en el campeonato de constructores, y si miras en cuanto a la diferencia con el segundo coche, está claro que ha sido demasiado grande, especialmente a partir de ese momento del año. De aquí viene la hipocresía total de Horner y de todo el equipo de Red Bull. Escuchen esto. Intentamos entenderlo y analizamos con Sergio sus problemas, pero nos salió muy caro en términos de puntos perdidos en el campeonato de constructores. ¡Qué vergüenza! Amigos, aquí, para la gente que todavía no sepa, se habla también mucho de que este tercer puesto en el campeonato de constructores es algo que Red Bull quería desde un principio. Sí, yo sé que muchos van a decir, oye, Riz, ¿por qué vas a dejar ir un primer lugar que te genera más dinero? Eso es muy cierto. Pero recuerden que entre más mejor posición en el campeonato de constructores, tienes menos tiempo en el túnel de viento. Viene la temporada 2026, donde tienes que tener las mayores ventajas. Necesitas el túnel de viento muchísimo tiempo más, porque vas a estar probando un auto completamente distinto. Ya no tienes a Newey, que te solucionaba muchísimos problemas. Tienes un déficit en el entendimiento de tu nuevo chasis, de todo esto, la aerodinámica que viene para el 2026. ¿Ustedes creen que no era más valioso tener más horas en el túnel de viento que los millones que te ganas por quedar en primer lugar y con menos horas? Ese dinero Red Bull lo recupera. Red Bull tiene las arcas llenas, no tiene problemas económicos. Si tú realmente analizas y valoras lo que es tener más horas en el túnel de viento, créanme que en cuestión, ya al final cuando haces un balance, te conviene más que los millones que hayas perdido por el primer lugar. Y todo esto se acomodaba a lo que quería Red Bull. Desde el campeonato de constructores, hacer quedar mal a Sergio, y como aquí lo dice, gran diferencia en puntos para otra vez dejar a Max como el extraterrestre. Y no tengo nada contra Max, pero es muy difícil que un piloto que esté en contra de Max pueda competir con él y que no se vea tanta la diferencia cuando el equipo no te lo permite. Y así que fácil, ¿no? A un piloto lo detienes, al otro le das todo lo que necesitas y ya después al final cuando cierras cuentas, wow, es que quedaron muy lejos. El otro piloto no funciona. Qué hipocresía y qué ridiculez de parte de Red Bull. Pero lo bueno, amigos, que ahora con las redes sociales, con todo esto, ya se saben muchísimo las cosas. No es solamente lo que nos quieran vender. Ahorita ya la imagen de Red Bull está destrozada en ese sentido y hay que ver qué es lo que viene para la próxima temporada. Porque yo pienso que esto que le hicieron a Sergio, de alguna manera u otra, la va a pagar el equipo de Red Bull y hay que esperar realmente los resultados. Pero por lo pronto, aquí nuevamente, amigos, hay que desmentir todas estas, pues sí, prácticamente mentiras, toda esta hipocresía de parte nuevamente de Christian Horner en contra del piloto mexicano. ¿Ustedes qué opinan?
Déjenme sus comentarios. Como siempre, apóyenos con like y suscripciones. Soy su amigo Riz Speed. Nos vemos en las pistas. Saludos. Bye.